Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico, Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 4 capítulos más del libro de Isaías. Estaremos resumiendo lo que leímos el día de ayer, pero primero vamos a presentar esta lectura en las manos del Señor por medio de una oración. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy las gracias por traernos delante de tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, porque has quitado todo tipo de obstáculos sobre esta lectura. Señor, te ruego, por favor, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo en esta lectura, para que podamos tener un encuentro cercano con la verdad que está en tu palabra, para que podamos entender, Señor, lo que está escrito en ella. Esto es indispensable para que podamos poner por obra todo lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, en nuestros corazones a estar dispuestos a entender, a escuchar, a abrazar tu palabra, pero lo más importante, a ponerlo por obra. Ponerlo por obra en nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Ayúdanos, Padre amado, para ser obedientes a tu palabra y ser constantes, Señor, en la lectura. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído y nos has apoyado, Señor, porque está en tu santa voluntad. Te rogamos, Señor, nos fortalezcas para volver el día de mañana a continuar leyendo tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme un día más. Vamos a ver el resumen de lo que leímos el día de ayer. Ayer leímos del capítulo 5 al capítulo 8. En el capítulo 5 de Isaías vimos la parábola de la viña que no produce frutos buenos. Es un lamento sobre los pecados de Israel y la profecía del juicio. En el capítulo 6 del libro de Isaías vimos la visión de Isaías que ve al Señor en su trono. Isaías es purificado por un serafín y es llamado a ser profeta con la misión de advertir a Israel de su juicio. En el capítulo 7 comenzamos a ver los juicios contra las naciones. El primero en recibir estos juicios es el rey Acaz, que recibe la promesa de una señal, un niño llamado Emanuel, simbolizando la presencia de Dios y la esperanza en los tiempos de crisis. Y en el capítulo 8 vimos a Isaías que advierte sobre la invasión de Asiria, llamando a confiar en Dios y a no temer en las conspiraciones de los enemigos. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 9 del libro de Isaías. Vamos a seguir la lectura utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si todavía no sabes cómo usar esta guía que te muestro en todos los vídeos, te voy a dejar un enlace aquí debajo para que puedas ver un vídeo de cómo lo utilizamos y así puedas entender por qué sacamos un verdadero aprendizaje con esta guía. Vamos a seguir la lectura que vamos a ver en el vídeo a continuación y después estaremos haciendo un comentario bíblico. Isaías 9. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea con los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. La ira de Jehová contra Israel. El Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. La conocerá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que dicen con soberbia y con altivez de corazón: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él.
Juntará a sus enemigos, del oriente a los sirios y del poniente a los filisteos, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová, en un mismo día, cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad, encendida como un fuego, cardos y espinos devorará. Se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra, y el pueblo es como pasto del fuego. El hombre no tiene piedad de su hermano. Cada uno devora a la derecha y tiene hambre. Come a la izquierda y no se sacia. Cada cual come la carne de su prójimo. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos se levantan contra Judá. Pero ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? ¿En dónde dejaréis vuestras riquezas? Sin mí se inclinarán entre los presos y caerán entre los muertos. Pero ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. Pero él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamal como Arfad, y Samaria como Damasco? Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos, porque dijo, lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Quité los territorios de los pueblos, saqueé sus tesoros y derribé como un valiente a los que estaban sentados. Mi mano halló como si fueran un nido las riquezas de los pueblos. Como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera un ala ni abriera el pico para graznar. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bastón levantara al que lo levanta, como si levantara la vara al que no es un leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá por completo en cuerpo y alma, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número tan escaso que hasta un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el resto de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia.
Pues el Señor Jehová de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y Jehová de los ejércitos levantará el látigo contra él, como en la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en el camino de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón, y en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló y Gabaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Anatot. Madmena se alborotó y los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, los árboles de gran altura serán cortados, los altos serán derribados. Cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Isaías 11. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que se lanzarán contra los filisteos al occidente, y saquearán también a los de oriente. Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río. Lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 12. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy. En el capítulo 9 de Isaías vemos que, este es un capítulo muy conocido ya que contiene una profecía mesiánica muy clara, es decir, la venida de Cristo. El capítulo comienza con la promesa de que la oscuridad anunciada en el capítulo anterior no durará para siempre, versículo 1 al 2. Dios multiplicará la nación y traerá gran gozo por la liberación de su pueblo y la derrota de los opresores. Dios romperá todo yugo que está sobre su pueblo. El equipo de guerra será quemado, anunciando el fin de la guerra y la llegada de la paz duradera. Versículos 3 al 5. La profecía termina con la promesa del nacimiento de un niño que será un gobernante divino. Es una clara referencia al Mesías. Es descrito con los títulos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, destacando su naturaleza divina y el rol de traer justicia y paz. Versículos 6 al 7. Aquí vemos claramente que Mesías, es decir, Jesús, es Dios. Porque aquí claramente estamos viendo uno de sus atributos. Dios fuerte, dice. Por lo tanto, Jesucristo también es Dios. Seguimos. El resto del capítulo vuelve al momento al que está viviendo el pueblo. Vemos el juicio de Dios sobre Israel, que a pesar de las promesas de que hay una esperanza, también hay un llamado al arrepentimiento por la arrogancia y la injusticia del pueblo. Pero Israel respondió al juicio con más orgullo y arrogancia. No se arrepienten, confían en sus propias fuerzas en lugar de buscar a Dios. Como consecuencia, Dios levantará enemigos contra Israel que destruirán a los líderes y traerá desintegración social. El capítulo finaliza con la imagen de desolación por el juicio de Dios debido a la maldad y la injusticia de Israel. Versículo 8 al 21. En el capítulo 10 de Isaías, este capítulo es una denuncia contra la injusticia y el abuso de poder. Comienza con un juicio y una advertencia contra los líderes injustos que se aprovechan de los débiles. Versículo 1 al 4. Asiria es utilizada por Dios como instrumento para hacer juicio contra Israel. Es descrita como la vara de la ira de Dios. El rey de Asiria se enorgullece de sus conquistas, creyendo que es su fuerza la causa de su éxito. Esa arrogancia le llevará a su propia ruina, porque el Señor promete que después de utilizar a Asiria para castigar a Israel, también castigará a Asiria. Versículos 5 al 19. Isaías da esperanza al hablar del remanente de Israel, que es el grupo que ha aprendido a confiar en Dios en vez de en el poder humano. Así Dios destruirá a los opresores, reduciendo a Israel a un remanente fiel. Versículo 20 al 23. Isaías exhorta al pueblo a no temer a Asiria, comparando su liberación futura con la liberación de Egipto, que aunque Asiria los atacará, Dios intervendrá porque su ira ya habrá sido saciada y destruirá al enemigo. Leemos la descripción de cómo Dios destruirá a Asiria, versículos 24 al 34. En el capítulo 11 del libro de Isaías vemos que este capítulo contiene promesas de restauración y renovación tanto para Israel como para las naciones. Leemos la profecía de la venida del Mesías y su reino de justicia y de paz. Comienza el capítulo con la profecía de un retoño que brota del tronco de Isaí. Si recuerdan, Isaí es el padre de David. Este retoño, por supuesto, es el Mesías. En ese retoño reposará el Espíritu de Dios, que le otorgará sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Estos atributos son las cualidades necesarias para un liderazgo perfecto. Versículo 1 al 2. Vemos el carácter del Mesías: hacer la voluntad de Dios, juzgar con justicia a los pobres y a los débiles, pero también hacer juicio a los impíos. Con tan solo decir el juicio está hecho, dice la palabra. También dentro del carácter del Mesías está ser fiel. Versículo 3 al 5. La visión del reino mesiánico incluye un mundo en que los animales que naturalmente eran cazador y presa vivirán en armonía. Versículos 6 al 9. En el reinado del Mesías habrá unidad, restauración, y no solamente en Israel, sino en todas las naciones que lo busquen. No habrá más envidia, los conflictos serán resueltos con justicia y sus enemigos serán castigados, abriendo un camino seguro para el retorno de los exiliados. Versículo 10 al 16.
En el capítulo 12 del libro de Isaías vemos que este capítulo contiene un himno que celebra la salvación y la fidelidad de Dios después del juicio. Comienza con el agradecimiento a Dios por haber apartado su ira y haber consolado y perdonado a su pueblo. Versículo 1 al 2. Se utiliza una metáfora del agua que sugiere abundancia, renovación y satisfacción espiritual, tomando en cuenta que el agua es un recurso vital, por lo tanto representa vida. Versículo 3. Hay una exhortación a proclamar las obras de Dios, invocar su nombre y dar gracias. Esto enfatiza la importancia de alabar a Dios de forma pública y colectiva. Versículo 4 al 5. Finaliza este capítulo con el llamado a cantar a Dios, a exaltar al Santo de Israel que está en medio del pueblo. Versículo 6. De esta forma terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios en una oración. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, te doy las gracias, la honra y la gloria por haberme permitido leer tu palabra un día más. Qué maravilloso privilegio tenemos, Señor, de poder leer tu santa palabra. Tantos que quieren hacerlo y no pueden. Tantos que pueden y no quieren. Gracias, amado Padre, porque pones en nuestros corazones querer y hacer. Por eso venimos todos los días, Señor, no por nuestra voluntad, sino por la tuya. No por nuestra fuerza, sino por la tuya. Gracias, Señor, porque nos lo permites. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana con más intensidad, con más ganas, con más sed y hambre de leer tu palabra. También te ruego que mañana contemos con la presencia del Espíritu Santo como hoy, para que nos explique lo que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ponerlo por obra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.